Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarte nuevamente. Soy Álvaro. Seguimos con las clases de reumatología y esta vez vamos a hacer un repaso de preguntas de artritis por microcristales. ¿Sí? Antes de comenzar, pues me gustaría invitarte a que pases por cada una de mis redes sociales donde publico contenido médico con regularidad. Bueno, de las artritis por microcristales vamos a centrarnos especialmente en la gota. Es la más importante para el examen. Hay muchas preguntas que han caído en años pasados. Es un tema importante. En segundo lugar, la condrocalcinosis y si hay tiempo, pues repasaremos un poco sobre hidroxiapatita y oxalato cálcico. Bueno, pasemos. Primera pregunta. MIR 2007-2008. Es una pregunta introductoria. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Es falsa con respecto a la artritis inducida por microcristales. Opción uno. Puede ser producidas por cualquiera de los siguientes cristales: urato monosódico, pirofosfato cálcico, hidroxiapatita cálcica y oxalato cálcico. Son los más importantes para el MIR. ¿De que hay otros? Sí, hay otros mucho más raros. De hecho, te invito a que veas un video que hice sobre un caso clínico de altractonuria. Está en mis redes sociales. Pero para el MIR es suficiente y necesario conocerse estos cuatro, de los cuales el depósito de urato monosódico, ácido úrico, es el más importante. Entonces, esta opción es correcta. La 2 dice: el depósito de cristales puede producir cuadros clínicos similares a la artritis reumatoide o a la espondilitis anquilosante. Bueno, de hecho, pues muchas de las manifestaciones clínicas de los depósitos se deben a que una vez que se depositan, pues, pueden producir inflamación local y pueden simular diferentes cuadros. No hay un cuadro específico para una cristalina, ¿no? Aunque sí hay algunas orientaciones diagnósticas que nos pueden decantar hacia uno u otro lado, pero esto inicialmente es cierto. El diagnóstico diferencial es con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. De las cuatro microcristalinas que estamos viendo, pues la que más simula o tiende a simular otras enfermedades es la de pirofosfato cálcico. Recuerda eso también, es importante. Tres, los cuadros clínicos producidos son específicos para cada uno de los tipos de cristales depositados. Ya te acabo de decir que esto no es así, son cuadros inespecíficos, hay un montón de diagnósticos diferenciables. Cuatro, para hacer el diagnóstico es imprescindible el estudio del líquido sinovial con el microscopio de luz polarizada para identificar el tipo de cristales. De hecho, sí, el estudio con microscopio de luz polarizada sería el diagnóstico definitivo de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es correctísimo. Ahora, de luz polarizada puede ver la mayoría de los cristales. Puede ver los de urato monosódico, los de pirofosfato cálcico y los de oxalato cálcico. Recuerda las características de cada uno. El urato monosódico, agujas con birrefringencia negativa. El de pirofosfato cálcico son como rectángulos romboidales, ¿no? Que tienen una birrefringencia débilmente positiva y los de oxalato cálcico son una birrefringencia muy, muy positiva y tienen esta característica bipiramidal, parecen pirámides apiñadas unas con las otras, ¿no? Entonces, los de hidroxiapatita cálcica no se ven en la microscopía óptica y solo se pueden ver con tinciones que tiñen el calcio, como la tinción de alisalina roja o la tinción de Wright en el microscopio electrónico. Entonces, ese es un detalle que es importante aprender. Y cinco, el líquido sinovial suele ser de tipo inflamatorio, aunque en ocasiones existen cristales en ausencia de inflamación. Eso también es muy cierto. Y de hecho, los depósitos de urato y de pirofosfato cálcico son los que típicamente producen mayor inflamación. Es el diagnóstico diferencial de las monoartritis agudas. Recuerda, ¿no? Cuando hay inflamación de una sola articulación, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre cuatro cosas. La primera, que era la gota; la segunda, la artritis séptica; la tercera opción sería la condrocalcinosis, mucho más raro; y la cuarta, el reumatismo palindrómico. Eso en ese orden, ¿no? Pero de hecho, pues los depósitos de hidroxiapatita cálcica y oxalato cálcico pueden dar lugar a cuadros articulares, pero con un líquido sinovial de características mecánicas. En algunos casos, los depósitos de hidroxiapatita cálcica incluso pueden dar un líquido sinovial mecánico y hemorrágico. Eso también es un detalle que sería importante aprender. Siguiente pregunta. Año 2013-2014, una pregunta con imagen. Lo que tú ves en la imagen, ¿qué te parece? ¿No son depósitos a nivel de las articulaciones que tienen un contenido pálido, medio amarillento? En la radiografía se ven esas lesiones en sacroavocados que son bien delimitadas.
que producen una erosión muy importante de las articulaciones. Entonces, ya con eso ya te doy el diagnóstico. Pero vamos a ver el caso clínico. Recuerda, siempre comenzamos con las opciones, ¿no? Donde nos dan opciones de tratamiento, entonces tiene que ver con la conducta de este paciente, eso lo corroboramos con la última parte del enunciado, cómo abordarías el tratamiento inicial, entonces hay que atender, primero hacemos el diagnóstico y después damos el tratamiento adecuado, ¿no? 75 años, hipertenso, hiperglicémico, en tratamiento con dietas y allopurinol 100 miligramos diarios, ¿no? Acude a urgencias por un cuadro de varios días de evolución de dolor de ritmo inflamatorio entre las pequeñas articulaciones de las manos de curso progresivo, junto con fiebre diaria de hasta 37,8. Muy bien. Una monoartritis aguda, ¿no? Presenta lesiones sobrelevadas amarillentas en la piel alrededor de articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas que en los últimos, perdón, que en los últimos días han dejado salir un líquido amarillento a través de la piel. En la exploración presenta signos inflamatorios a nivel de las interfalángicas proximales y distales, ¿no? Y distales de ambas manos. Se realiza una radiografía simple de ambas manos que está junto en la imagen y dice cómo abordarías. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, hay datos que te hacen orientar hacia una artropatía por ácido úrico, más que todo una artropatía gotosa crónica, ¿no? Una artritis gotosa crónica y otros que te quieren como que llevar hacia el pirofosfato cálcico. Primero, ¿no? Los sitios, la localización de la articulación afectada es muy importante, pero no siempre es determinante, ¿no? El urato, por lo general, se deposita en inferiores, ¿no? Primer sitio, primera metatarsofalágica, ¿no? La clásica podagra, puede estar depositada en tobillos, puede estar depositada en rodillas, ¿no? Pero en este caso, pues los tofos se encuentran en las manos, ¿no? Y no es improbable, ¿no? Que la artritis por urato se deposite, se desencadene a ese nivel, ¿no? Entonces, ese es el dato más confusorio de la pregunta, ¿no? Porque recuerde, el pirofosfato cálcico tiende a depositarte en sitios superiores, ¿no? En los miembros superiores, aunque su predilección está en la rodilla, pero bueno, pues las artritis también típicamente se producen en las muñecas, en las manos. De hecho, pues puede simular un síndrome de túnel carpiano cuando la afectación se produce a nivel del ligamento triangular del carpo. Entonces, ese es el dato que nos querían tal vez sacar y querer confundir. Después, el otro diagnóstico diferencial sería con una artritis séptica, ¿no? En este caso, pues la fiebre o la febrícula nos podrían orientar hacia ese lado, pero bueno, pues los datos, más que todo, nos hacen pensar que este paciente pues tiene una exacerbación, una artritis gotosa aguda, ¿no? Es lo primero que deberíamos pensar. Ahora, respecto al tratamiento, pues vamos a ver las opciones. Uno, el tratamiento es el empleo de allopurinol a dosis mínimas de 800 miligramos diarios. Hasta aquí estamos mal, ¿no? Porque las dosis mínimas son de 100 miligramos hasta 300 miligramos y en algunos casos las dosis máximas pueden llegar hasta los 900 miligramos diarios. Allopurinol, si es que te está diciendo que el paciente ha comenzado o toma habitualmente 100 miligramos, entonces no le vas a cambiar de 100 miligramos a 800 miligramos de golpe, ¿no? El tratamiento siempre es paulativo, se incrementa de poco a poco, ¿no? Entonces, dice, se debe incrementar de forma precoz la dosis que empleaba el paciente. Ya de pronto te digo, el allopurinol es un fármaco hipoglicemiante y las crisis de gota, las crisis de artritis gotosa aguda, pues se desencadenan cuando hay cambios bruscos en los niveles de ácido úrico. Si aumentas la dosis de esta manera, ¿no? De allopurinol de este paciente, pues vas a empeorar su cuadro, ¿no? Entonces, durante la fase aguda se trata de no modificar los niveles de ácido úrico. Entonces, si estaba recibiendo allopurinol 100 miligramos diarios, le sigues dando sus 100 miligramos, ¿no? Si no estaba recibiendo allopurinol, entonces no le das allopurinol hasta que pase el cuadro agudo, ¿no? Una vez que pase el cuadro agudo, se inicia colchicina a bajas dosis durante 6 a 12 meses y se inicia el allopurinol, comenzando desde las dosis más bajitas hasta las dosis lo suficientes para poder mantener un nivel de glicemia normal, ¿no? Que es por debajo de 6 en el caso de las artritis gotosas agudas, pero en este paciente que tiene una artritis gotosa crónica, el objetivo de tratamiento sería mantener un ácido úrico por debajo de 5, ¿no? Segunda opción, durante la fase aguda del tratamiento son los AINE, que se pueden asociar a colchicina. Bueno, esto de hecho es la opción correcta en la artritis aguda gotosa, ¿no? El tratamiento de primera línea son los AINES, ¿no? AINES, y bueno, pues si es que no son suficientes, se añade colchicina por vía oral, ¿no?
Opción 3 dice, dada la gravedad de las lesiones, se debe emplear la colchicina intravenosa. Y este es el dato equivocado, ¿no? La colchicina intravenosa se ha asociado a múltiples efectos adversos, ¿no? El principal efecto adverso son los efectos gastrointestinales. Pero cuando se administra por vía intravenosa, se asocia a toxicidad hepática, toxicidad renal, mielotoxicidad, entonces es mucho más peligroso. No se utiliza de primera línea, ¿no? Aunque sea severidad, no depende tanto de la severidad de las lesiones, sino del manejo sintomático de la lesión, ¿no? Recordando que estos cuadros tienden a ser autolimitados, ¿no? La opción 4 dice, si el líquido sinovial presenta un recuento celular superior a 3.000 células por milímetro cúbico, se debe iniciar tratamiento con antibiótico-terapia parenteral con cobertura frente a estráfido, estrepto y mantenerlo al menos durante 6 semanas. Ok, aquí nos está hablando del diagnóstico diferencial que habíamos dicho, ¿no? Artritis séptica. Pero la artritis séptica típicamente se produce con recuentos mucho más elevados, ¿no? Ahora, muy bien, de hecho sí, el germen más común de las sépticas es el Staphylo aureus, pero ya te digo yo de que este es el dato que te orienta hacia el error. O sea, una artritis séptica no va a tener un recuento celular de 3.000, ¿no? Va a tener un recuento celular por encima de los 50.000, patrón tipo 3, ¿no? Un patrón claramente infeccioso. Mm, repasando un poquito las características del líquido sinovial, recuerda que en los patrones infecciosos, en las infecciones producidas por estáfido o por estrepto, habitualmente la celularidad está muy incrementada, la glucosa está muy disminuida, ¿no? Las proteínas están muy elevadas, ¿no? Y el aspecto del líquido es turbio, ¿no? Y es de aspecto purulento, muy opaco, ¿no? Entonces, la viscosidad va a estar disminuida porque, bueno, pues el proceso infeccioso mata las células que producen ácido hialurónico, de ahí la viscosidad baja. Entonces, recuerda esas características para diferenciarlos de otros procesos. Esta también es incorrecta. En esta enfermedad, los esteroides sistémicos o intraarticulares no han demostrado su eficacia. De hecho, sí son eficaces, pero su limitación terapéutica está indicada cuando no se puede utilizar ni AINES ni se puede utilizar colchicina, ¿no? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, ¿no? El caso clínico típico de un paciente que está cruzado con una artritis gotosa aguda y que a la par tiene una hemorragia digestiva alta reciente, ¿no? Entonces no puedes utilizar AINES, no puedes utilizar colchicina porque te va a vomitar el paciente, eso va a empeorar el sangrado. Entonces, en esos pacientes se puede colocar esteroides intraarticulares, ¿no? Los esteroides sistémicos tienen mucha menor utilidad, ¿no? Y de hecho, siempre hay que corroborar el diagnóstico, ¿no? Si es que el líquido tuviera un patrón muy inflamatorio, incluso te haría dudar con una infecciosa, entonces no colocas corticoides intraarticulares porque podrías empeorar mucho más el cuadro, ¿no? Entonces esperas a los hemocultivos y en algunos casos utilizas otro tipo de medicación que no vale la pena recordar. Pasamos a la siguiente pregunta. Año 2012-2013, dice, paciente de 50 años, bebedor importante que presenta desde hace 9 meses episodios de una semana de duración de artritis en primera metatarsofalágica y en tobillo y o tarso, ¿no? Entonces, cuadros de monoartritis de repetición, ¿no? En un paciente alcohólico, ¿qué hay que hacer, no? Es necesario realizar una TAC abdominal para descartar una pancreatitis crónica, no te está hablando de ningún dato que te haga pensar en una pancreatitis crónica, ¿no? Ni desnutrición, ni estetorrea, ni nada, ¿no? Por el estilo. Entonces, este lo descartamos, ¿no? Eh, que sea alcohólico, pues no es suficiente, ¿no? Es un cuadro netamente articular. Realizaría análisis de líquidos sinovial de una articulación afectada, pues esto sí, ¿no? Esto sí, aunque el paciente no se encuentre en un episodio de artritis aguda, es mucho más difícil conseguir el líquido sinovial. Sabemos que si es que tiene líquido sinovial, ahí van a estar los cristales flotando y posiblemente sea la explicación del cuadro. Entonces, esta inicialmente es la más correcta hasta el momento, ¿no? Trataría las crisis agudas con allopurinol. Recuerda, el allopurinol no sirve para tratar las crisis agudas, sirve para reducir los niveles de ácido úrico en sangre y solo se utiliza en el periodo intercrítico y si es que el paciente tomaba previamente el allopurinol al periodo de la artritis aguda, entonces se mantiene la dosis que tomaba previamente, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el tratamiento de las crisis, ese es el dato más importante. 4. El diagnóstico más probable es de una artritis reactiva. Para que sea una reactiva tendría que hablarte de un antecedente, ¿no? De antecedente infeccioso, un cuadro gastrointestinal, qué sé yo. No te está hablando de eso. Y bueno, pues la artritis reactiva pues, se asocia
a otras manifestaciones tan particulares como extraarticulares. Vamos a ver ese tema más adelante, pero no, no hay ese antecedente importante, ¿no? Y está indicado iniciar tratamiento con metrotexato, pues tampoco el metrotexato es un FAME, es un modificador de la enfermedad, se puede utilizar, y agarrando este dato, ¿no? De las microcristalinas, en alguna situación se puede utilizar metrotexato, tal vez esa sería una pregunta interesante, ¿no? De hecho, hay una situación muy, muy específica que es la producida por pirofosfato cálcico, en la que esta empieza a comportarse como una poliartritis simétrica muy similar a la artritis reumatoide, y en esos casos donde la enfermedad es muy degenerativa, produce mucho malestar, mucha destrucción de las articulaciones, en esa situación se podría utilizar metrotexato. Entonces, me parece muy rara la indicación como para que la puedan preguntar en el MIC. Entonces, la lección práctica, no utilices metrotexato en microcristalinas, ¿sí? Bien, año 2016-2017, dice, hombre de 75 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución, con un aclaramiento de creatinina de 30 ml por minuto, por 1,73 metros cuadrados, ¿no? En los últimos 2 años, ácido úrico en sangre de 8,5 está elevado, y en orina de 350 miligramos en 24 horas, ¿no? Entonces, es un paciente normosecretor, ¿no? No es un paciente hipersecretor de ácido úrico. Acude por episodio de gota en articulación metatarsofalágica de primer dedo de pie izquierdo. ¿Qué tratamiento le parece más indicado? Es una monoartritis aguda que le vamos a dar, ¿no? De plano, estos dos no. Estos dos no, ¿por qué? Habíamos dicho que el allopurinol no es un fármaco que se utiliza en las crisis. El Probenecid es un úrico súrico, no está aprobado para el tratamiento en España, pero podría ayudar a la eliminación del ácido úrico, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que es un modificador de los niveles de ácido úrico y en una crisis aguda no se debe dar, ¿no? Entonces, entre el diclofenaco y la prednisona, ¿cuál vas a dar? Recuerda, los antecedentes son muy importantes. Este paciente tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular y los AINES podían precipitar, además que es hipertenso, ¿no? Entonces los AINES podían precipitar tanto una crisis hipertensiva o como una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces el diclofenaco no sería la mejor opción. En este caso nos decantamos por la prednisona. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, dice año 2011-2012, un paciente hiperglucémico que habitualmente toma 100 miligramos de allopurinol al día acude a urgencias con dolor agudo y signos inflamatorios en rodilla derecha. Rodilla derecha. Muy bien. Se realiza artrocentesis y en el microscopio de luz polarizada se observan cristales intracelulares con birefringencia negativa. Entonces, en este caso, es una crisis aguda, ¿no? Una localización típica, ¿no? Pero no tan típica como la que esperaríamos en el pie, ¿no? Pero aquí, con la luz polarizada, ya tenemos el diagnóstico. Cristales en forma de aguja con una birefringencia negativa. ¿Qué actitud terapéutica entre las que a continuación se indica es la más adecuada en este caso? Recuerda, la monoartritis. Dice, suspender el allopurinol, no, porque modificaría los niveles de ácido úrico. Suspender el allopurinol, tampoco, ¿no? Añadir un AINE hasta que la crisis remita, pues esta sí es correcta, ¿no? Esta sí es correcta. Recuerda, el tratamiento de primera elección son los AINES, ¿no? Si es que no funciona, colchicina, bajas dosis. Incluso puedes utilizar 0,5 a 1 miligramo cada 24 horas, cada 12 horas, estaría bien, ¿no? Aumentar la dosis de allopurinol, no todo lo que tenga allopurinol, que tenga que modificar el allopurinol en una crisis aguda, pues no nos sirve, ¿no? Siguiente pregunta. Año 2006-2007. En relación con el tratamiento de la artritis gotosa aguda, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A pesar de su gran eficacia, la colchicina produce efectos secundarios en el 80% de los pacientes. Esto es cierto, ¿no? De hecho, pues la colchicina es un medicamento muy, muy, muy bueno, pero su principal problema es la alta tasa de efectos secundarios. Entonces, inicialmente, esto es correcto, ¿no? Las inyecciones intraarticulares de glucocorticoides pueden ser útiles, habíamos dicho que sí, en las situaciones donde no podamos administrar AINES o colchicina, ¿no? Los AINES deben mantenerse hasta 3 o 4 días después de la desaparición de todos los signos inflamatorios. Eso también es correcto, ¿no? Porque, bueno, pues existe la posibilidad de la recidiva, ¿no? No es que los AINES sean el tratamiento, ¿no? Pero recuerda que estos procesos, pues, son a veces muy difíciles de predecir y puede producirse dos picos de la enfermedad, de la crisis de la inflamación, ¿no? Entonces, esto también es cierto, ¿no? Si existe hiperuricemia asociada, debe iniciarse el tratamiento con
allopurinol sin esperar a la resolución del episodio agudo, ya te estás dando cuenta de que este concepto es muy repetido en el examen MIR, por lo tanto es muy probable que vuelva a salir una vez más. Una alternativa a la colchicina y los AINES es emplear glucocorticoides a dosis bajas. Pues eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, es mucho más cierto que querer darle allopurinol en el episodio agudo, ¿no? Siguiente pregunta. 2003-2004. Una mujer de 60 años acude por aparición aguda de inflamación y dolor de su rodilla en su rodilla derecha, ¿no? No refería a antecedentes traumáticos o una historia previa de artritis. De exploración física demostró la presencia de derrame articular y aumento de la temperatura en su rodilla derecha. De que te está hablando de una monoartritis aguda, nuevamente, ¿no? El factor reumatoide fue negativo y el ácido úrico sérico era de 3,2. Entonces, este dato es muy interesante, ¿no? Porque te están diciendo del diagnóstico diferencial de la monoartritis aguda, no pienses ni en en un reumatismo palindrómico, no pienses en una gota. Entonces, ¿cuáles serían las opciones que nos quedan, no? La séptica y la pseudogota, ¿no? Que es el depósito de pirofosfato cálcico, ¿no? Entonces, dice, no hay antecedente traumático o una historia previa de artritis, pero el dato interesante es una mujer de 60 años, una señora de edad avanzada, y bueno, pues ese es el cuadro típico de una artritis, monoartritis aguda por depósito de pirofosfato cálcico, ¿no? Entonces, el diagnóstico más probable se estabilizará por. Entonces, por más de que tú estés muy seguro de que es una por pirofosfato cálcico, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Corroborar el diagnóstico. Corroborar el diagnóstico. Entonces, vamos a ver la respuesta terapéutica esteroides intraarticulares, ¿no? El diagnóstico más probable se establecerá por la respuesta terapéutica. De hecho, ¿no? Hay otros métodos que son mucho más fiables, mucho más específicos y nos ayudan mucho más. Por los niveles elevados de calcio sérico, bueno, pues el calcio sérico es una causa de depósito de pirofosfato cálcico, pero en el contexto de una enfermedad rara. No nos hablarían de una mujer de 60 años, nos hablarían de alguien joven con un hiperparatiroidismo secundario o con algún otro defecto medio raro, ¿no? Algunas enfermedades precipitan, ¿no? Precipitan la artritis por pirofosfato cálcico, como la enfermedad de Wilson, de hemocromatosis, son raras, ¿no? Otras como la hipomagnesemia, la hipofosfatasia, el hiperparatiroidismo secundario, podrían ser causas, ¿no? De depósito de pirofosfato cálcico, ¿no? Y por ende, en el hiperpara secundario, pues hay niveles de calcio sérico elevados y eso podría predisponer, pero ya te estás dando cuenta de por qué no sería probable establecer un diagnóstico solo por ver un calcio sérico elevado, ¿no? Entonces, esta tampoco establece diagnóstico, ¿no? Un recuento de células blancas en el líquido sinovial de 500 células por milímetro cúbico con baja viscosidad, ¿no? Te está hablando de un patrón, bueno, por más de que te diga baja viscosidad, pues te está hablando de un recuento muy bajo, ¿no? La presencia de una fina línea, bueno, este líquido sinovial, por más de que el líquido sinovial es el gold estándar, es lo mejor para poder diagnosticar, ¿no? Las artritis por microcristales, pues este líquido sinovial no te habla, ¿no? No te habla de un patrón inflamatorio como el que te encontrarías en un cuadro de una pseudogota, ¿no? Entonces, inicialmente esta no me suena, ¿no? La cuarta dice una presencia de una fina línea de calcificación en la radiografía de la rodilla derecha. Eso tiene un nombre, se llama condrocalcinosis. Y en el caso de la pseudogota, pues la condrocalcinosis es un hallazgo que podría orientarnos mucho mejor al diagnóstico, ¿no? No muchas enfermedades producen condrocalcinosis, ¿no? De hecho, los depósitos de hidroxiapatita pueden también producir condrocalcinosis, solo que en el caso de la pseudogota es mucho más probable y la distribución es mucho más simétrica, ¿no? En ambas rodillas una línea, es esa línea de calcificación que menciona en la radiografía, que también puede estar presente en otros sitios, como en la sínfisis del pubis o como en el ligamento triangular del carpo. Entonces, eso nos hace pensar más en una artropatía por pirofosfato cálcico, ¿no? Entonces, esta es la correcta, ¿no? Eh, y la última dice una respuesta excelente a un curso corto de tratamiento con indometacina. Eso solo nos refleja eh, la respuesta al tratamiento, no nos da un diagnóstico de certeza, ¿no? Entonces, la opción 4 es la correcta.
Y por último, vamos a ver esta pregunta que desde el año 2003-2004, hombre de 40 años sin antecedentes de interés que presenta artritis aguda de rodilla derecha de 5 días de evolución, así como febrícula de hasta 37,7, ¿no? Una monoartritis aguda en la rodilla en un hombre de 40 años que te hace pensar, ¿no? No refiere a antecedente traumático, presenta derrame articular, calor a la palpación, paréntesis, ¿no? Eh, a veces en el examen MIR se copian las preguntas, se copian los enunciados y solo cambian algunas cuantas cositas, ¿no? Parece que el no refiere a antecedente traumático está muy relacionado con la artropatía por pirofosfato cálcico. Solo una observación que se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Presenta derrame articular, calor a la palpación y limitación funcional por el dolor, se practica artrocentesis diagnóstica en la que se evidencia, este es un líquido claramente inflamatorio, ¿no? 30.000 células, ¿no? Entre 3.000 y 50.000 pues es inflamatorio, ¿no? Con predominio de neutrófilos, eso también es muy importante. En el examen con luz polarizada se descubren cristales romboidales y cilíndricos con birefringencia débilmente positiva, ya está listo el diagnóstico, ¿no? Entonces, en la radiografía simple de rodilla se descubren depósitos radiodensos en el menisco externo de la rodilla, eso se llama condrocalcinosis, y dice, señal de la respuesta falsa. El tratamiento inicial consistiría en AINES, así como la aspiración de líquido sinovial, esto es correcto, no es el tratamiento inicial. ¿No? De hecho, no tendría ningún sentido añadir hipoglicemia antes porque esto es todos los datos te hacen pensar en una cálcica, ¿no? Una por pirofosfato cálcico, ¿no? Es conveniente la realización del cultivo del líquido sinovial para descartar la sinovitis infecciosa, ya te dije, por más de que estés seguro de que es una por pirofosfato cálcico, siempre tienes que descartar la artritis séptica, ¿no? Siempre tienes que descartar infección, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. Una vez pasado el brote agudo, habrá que instaurar tratamiento con allopurinol para disminuir. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es una pirofosfato cálcico. El allopurinol, el mecanismo de acción del allopurinol es inhibir la santina oxidasa, que es la enzima que eh, justamente es la encargada de la producción de ácido úrico a partir de las purinas. Entonces, no tiene nada que ver con el calcio, ¿no? El diagnóstico más probable es una artritis aguda por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Y ya está, ¿no? Si veíamos la opción 3 y la opción 4 son contrarias entre sí. Entonces, no, era una de las dos. Muy bien, y la 1 y la 2 pues nos hacen, son como distractores, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado este repaso de preguntas. Y bueno, pues conmigo hasta otra oportunidad. Que tengas un excelente día.